Solo había hecho una pequeña incursión en el mundo de las resinas UV y fue para un trabajo muy concreto que no me había permitido sacarles demasiado jugo. Y gracias a la resina UV que me han mandado desde Resin Pro España, he podido jugar un poco con ellas. Pondremos una capa sobre una pieza de arcilla. Las mezclaremos con mica, con tintas, con pigmento en polvo y haremos una inclusión de una flor para que veáis cómo funcionan. Estas son mis pruebas. Dentro cabecera. Antes de enseñar las pruebas que he hecho, vamos a hablar un poco de la diferencia fundamental entre una resina UV y las demás. Sabemos que las resinas están compuestas por dos sustancias, la resina propiamente dicha y un catalizador. Añadiendo el catalizador en una proporción determinada, la resina comienza a endurecer hasta que se solidifica completamente. Este proceso de endurecimiento tiene diferente duración en función del tipo de resina y de si tiene algún aditivo acelerante o no. Vale, esto está muy bien, pero en la resina UV solo hay un bote. No veo dónde está el catalizador. Pues bien, aunque parezca que la diferencia entre cualquier resina y la UV sea que esta última no tiene catalizador, resulta que no es así, que en la ultravioleta el catalizador son los rayos UV. Otra gran diferencia entre los dos tipos es el tiempo de endurecimiento. En resinas epoxi, de poliéster o de otros tipos, los tiempos se alargan mucho, yendo desde las 48 horas hasta las 4 o 5 en el mejor de los casos. Sin embargo, las UV tienen unos tiempos de minutos. Pues aquí tenemos la resina ultravioleta que viene también con una pequeña linterna de rayos UV, lo que va a hacer muy fácil la tarea de endurecerla. Aunque también podemos usar una lámpara de las que se usan en nail art o incluso sacar la pieza al exterior y aprovechar la luz del sol. En el vídeo de hoy hemos usado también moldes de silicona de distintas formas. La primera prueba la he hecho sobre una pieza plana de arcilla polimérica. He puesto una capa generosa de resina sobre una pieza usando un pincel de silicona. Recordad que estos pinceles son muy sencillos de limpiar y además la silicona no es porosa y eso hace que se formen menos burbujas en la resina. Una vez bien extendida la capa de resina, la hemos curado con la linterna durante 2 minutos. Como podemos ver, una vez curada la resina es muy brillante y la capa apenas ha mermado. La siguiente prueba ha consistido en añadir tintas al alcohol a la resina y ver qué tal funcionaban. He usado una tinta de la marca Piñata y otra de Darby Glass. Vertemos un poco de resina UV en un vasito de plástico, añadimos una gota de tinta y movemos hasta que la mezcla sea uniforme. En este punto quiero hacer una puntualización muy importante. A veces nos venimos arriba con las tintas y empezamos a añadir como si no hubiera un mañana. Y esto es un error enorme, porque un exceso de aditivos dará muchos problemas durante el endurecimiento de la resina, desde roturas internas debido a la fuerte exotermia que se produce, hasta endurecimientos que nunca llegan a producirse del todo. Como norma general, la cantidad máxima de aditivos ronda entre el 1 y el 3% de la cantidad total de resina. Una vez hemos mezclado bien, vertemos la resina sobre el molde y la curamos con luz ultravioleta. Este es el resultado una vez endurecida. En estas pruebas he usado los polvos de mica Sparkling y Perlex, además de un pigmento en polvo de efecto neón de Resin Pro. Trabajamos de la misma manera que con las tintas, llevando cuidado de no pasarnos con la cantidad de pigmento y curamos. En este caso concreto he usado una lámpara de rayos ultravioleta, del tipo de las de nail art.
Como vemos, al producirse el endurecimiento en cuestión de minutos, los pigmentos quedan distribuidos de manera homogénea por toda la pieza, es decir, suspendidos en la resina. No caen al fondo, vamos. Cuando usamos resinas de endurecimiento lento, los pigmentos tienden a caer y el efecto de polvos de mica se pierde bastante. Uno de los trabajos que más problemas da son las inclusiones de flores y plantas. Cuando trabajamos con resinas de 2 componentes tipo epoxi, tenemos que secar las flores, protegerlas con algún agente y cruzar los dedos para que durante el proceso de catalización la planta no cambie de color o se deshaga. Sin embargo, con la resina UV, como el endurecimiento es tan rápido, no hay tiempo material para que las plantas se degraden. He salido al jardín y he cortado unas flores de mis albahacas que vamos a encapsular. Cortamos las partes que nos interesan y vertemos un poco de resina en el molde que vamos a usar. Llenamos más o menos hasta la mitad. Colocamos las plantas y curamos con la luz. No es necesario curar del todo, ya que ahora vamos a rellenar. De esta manera tendremos más control sobre la composición de la pieza y tendremos menos burbujas. Una vez cubierta la planta, vamos a mezclar otro poco de resina con un tinte blanco y rellenaremos todo el molde. Ahora curamos con la linterna. Y aquí tenéis el resultado. Como veis, el flujo de trabajo con las resinas UV es muy sencillo y rápido. Sin embargo, cuando navego por foros de resina siempre aparece la misma pregunta. ¿Por qué se queda pegajosa mi pieza? Este problema suele deberse a un curado insuficiente de la resina o a un exceso de aditivos. Si tenemos un exceso de aditivos, podemos evitar el problema fácilmente, recordando que la cantidad máxima ronda entre el 1 y el 3% del total de la resina. Para solucionar el problema del curado, tenemos que saber que en realidad medir solamente el tiempo no es suficiente y que también deberíamos tener en cuenta la potencia de la lámpara que necesitamos para curar la resina. En el caso de esta resina necesitamos una lámpara de 36 vatios. Si no la tuviéramos, podemos alargar un poco el tiempo de curado. Y esto ha sido todo por hoy. Recordad que en la web de Resin Pro España os hacen un 10% de descuento en vuestras compras con el código ANABELCHI. Esto es válido solo para España. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Y ahora la pregunta de los mejores amigos. ¿Cuál es la cantidad máxima de aditivo que podemos añadir a una resina para evitar problemas en el curado? Espero vuestras respuestas y comentarios. Ya sabes, da un me gusta, suscríbete al canal, no olvides activar la campanita de las alertas, comparte. Nos vemos en unos días con más tutoriales y como siempre, muchas gracias por verme.